El cielo no debía ser rojo. No de esa manera. El capitán Rile Vaughan, del dominio Tarn, estaba de pie en el acantilado calcinado, contemplando los restos moribundos de lo que solía ser un puesto de defensa. Era su último bastión, ahora una carcasa retorcida de metal y humo. El aire apestaba a carne carbonizada y a plasma ionizado. A su alrededor, los últimos de sus soldados gemían y se tambaleaban. Los pocos que quedaban, de todos modos. Y, sin embargo, en el silencio, algo peor que la muerte se arrastraba, la derrota. El momento que todo comandante teme, pero para el que nunca se prepara. No vamos a aguantar ni una hora más, susurró el teniente Caín. Tenía un lado de la cara quemado, el otro cubierto de polvo y sangre, y su brazo izquierdo colgaba inútil a su costado. Se están agrupando. Puedes ver el resplandor sobre la cresta. Rile no respondió. No era necesario. Ambos lo veían. La horda alienígena, conocida como los reclamadores Gorlaks, se estaba reuniendo de nuevo. No eran los típicos saqueadores o la escoria traficante de esclavos. No, los Gorlaks querían la dominación total, la erradicación. El dominio Tarn era una de las pocas potencias galácticas que se atrevía a contraatacar, y ahora se estaba desmoronando. De repente, un tono agudo interrumpió las comunicaciones de Rile. Una señal que no era de ellos. Un código encriptado que no pertenecía al dominio. No era alienígena, era humano. Parpadeó. Eso no tenía sentido. La humanidad apenas había salido de su propio sistema solar hacía una década. Eran conocidos por su agresión, su imprevisibilidad, su caos, pero no por su alcance. No tan lejos. Abrió el canal. Una voz tranquila sonó. Masculina, con un toque rudo. Aquí el equipo de fuego Valkyrie. Estamos en camino. Despejen la zona de aterrizaje Sigma. Descenso orbital comenzando en 60. Caín parpadeó. Espera, ¿ese tipo dijo descenso orbital? ¿Quién diablos hace un descenso orbital en una zona de combate activa? Los humanos, murmuró Rile. Había leído sobre ellos. Archivos clasificados del dominio que describían a la especie como desquiciada, extrema, a menudo en conflicto incluso con sus propios aliados, pero eficaces. Malditamente eficaces. Había historias, rumores en realidad, sobre cómo un solo escuadrón de nacidos en la Tierra podía desestabilizar la resistencia de un planeta entero en menos de una semana. Algunos decían que entrenaban en simulaciones de paisajes infernales. Otros afirmaban que estaban modificados, que ya no eran del todo humanos. Todo lo que Rile sabía era que sus métodos eran tan violentos que hasta el dominio tenía reservas sobre su uso. Un estruendo profundo llenó el cielo. Todos miraron hacia arriba. 6 estelas ardientes rasgaron la atmósfera. No eran naves, ni cápsulas, eran hombres. Caían como cometas, envueltos en llamas y ondas de choque sónicas, ataviados con exotrajes negros que brillaban con placas de blindaje cambiantes. El aire se quebró y se dobló a su alrededor cuando impactaron contra la Tierra, creando pequeños cráteres en el campo más allá de la cresta. Los Gorlaks dejaron de moverse, confundidos. Luego, silencio. Hasta que los humanos se pusieron en pie. Cada uno era una bestia con armadura, de casi 2 metros de altura, robustecidos con gruesas placas y armas que parecían construidas para derribar ciudades. Sin insignias, sin estandartes elegantes, solo una armadura negro mate y ojos rojos brillantes. La comunicación de Rile volvió a sonar. Confirmación de objetivo completada. Procediendo. Se recomienda permanecer a cubierto. Y entonces se desató el infierno. Las explosiones tronaron por toda la cresta mientras los humanos avanzaban. No como soldados, sino como depredadores. Silenciosos, rápidos, eficientes. Se movían en manadas fluidas, flanqueando, dispersándose, destrozando las líneas alienígenas como si los Gorlaks ni siquiera estuvieran armados. Rile observó cómo un soldado humano saltaba sobre una masa de Gorlaks y emergía segundos después, dejando una estela de sangre y humo. Caín dejó caer su arma, con la boca abierta. No están luchando, susurró. Están cazando.
Era la primera vez en días que Rile sentía algo parecido a la esperanza. Pero era una esperanza extraña, fría, brutal, porque no eran salvadores. Eran verdugos, y eran humanos. Rile había visto la guerra. Había visto ciudades colapsar bajo bombardeos orbitales, había visto a amigos vaporizarse por proyectiles de plasma, había oído los gritos de la retirada resonando en túneles en llamas. Pero nada, absolutamente nada, lo había preparado para esto. El campo de batalla ya no era un campo de batalla. Era un matadero. Los nacidos en la tierra no hablaban, ni con el enemigo, ni entre ellos. Se comunicaban con gestos bruscos de la mano, breves asentimientos y comunicaciones internas. Sus armaduras se adaptaban sobre la marcha, con paneles que cambiaban de forma, protegiéndolos del fuego enemigo. Y sus armas, cada disparo era preciso, desmesuradamente potente y terriblemente silencioso. Sin destello, sin ruido, solo Gorlax cayendo a montones. Rile se agachó detrás de unos escombros retorcidos, observando con un asombro helado cómo uno de los soldados se movía con una velocidad casi sobrenatural. Se deslizó entre dos Gorlax, con cuchillas extendiéndose desde sus muñecas, cortando profunda y limpiamente. Otro soldado, más alto y corpulento, usó un cañón montado en el hombro para reducir a cenizas a una docena de enemigos de un solo disparo. Las líneas de los Gorlax se rompieron, no por estrategia, sino por miedo. Ya no eran guerreros. Eran presas, y los humanos parecían disfrutarlo. «Capitán», susurró Caín, todavía mirando fijamente. «¿Nos unimos a ellos?» Rile negó lentamente con la cabeza. «No. Sobrevivimos». Los humanos no necesitaban ayuda. De hecho, parecía peligroso incluso acercarse a ellos. Como si no pudieran distinguir entre amigos y enemigos. O tal vez sí podían y simplemente no les importaba. Uno de los soldados se giró para mirar la posición de Rile, solo por un segundo. A través del humo y el fuego, sus brillantes ojos rojos se encontraron. No fue una amenaza, ni un saludo, solo una confirmación. Sabían que estaba mirando, y querían que lo viera. Los Gorlax se estaban retirando ahora, tropezando unos con otros para volver a cruzar la cresta. Pero era demasiado tarde. Desde arriba, más fuego llovió. Ataques orbitales de precisión guiados por los nacidos en la Tierra. No para destruir, sino para atrapar. Los acorralaron. Los gritos de los alienígenas pasaron del pánico a la agonía, y luego, de nuevo, al silencio. Rile se levantó lentamente, saliendo de su cobertura. El campo estaba calcinado, negro. El aire vibraba por el calor. Cuerpos alienígenas, yacían en pilas, algunos todavía humeantes. Y en el centro, los humanos se reunieron, inmóviles como estatuas. Uno se adelantó, su armadura siseó y crujió, retrayéndose lo justo para revelar su rostro. Humano, lleno de cicatrices, frío. Miró a Rile y habló sin emoción alguna. «Ahora estáis a salvo». No sonó reconfortante. Sonó como una advertencia. «Capitán Rile Vaughan», respondió con cautela. «¿Qué unidad sois?» «Valkyrie». «Esa no es una designación del dominio». «No somos del dominio». Hubo una pausa. «Ni siquiera somos oficiales», añadió el soldado. «Somos una contingencia para cuando la diplomacia falla y la extinción masiva se convierte en la única alternativa». Caín se acercó a Rile y murmuró. «Suenan como monstruos». Rile no estaba en desacuerdo. «¿Cuál es vuestro objetivo ahora?», preguntó. El soldado no parpadeó. «Purgar. No estamos aquí para defender. Estamos aquí para borrar amenazas». «¿Y si el dominio se convierte en una?». El humano no respondió, simplemente se dio la vuelta. El resto del equipo se dispersó, escaneando el área, colocando cargas, etiquetando cuerpos, subiendo datos. Eficientes, distantes, como si fuera un día más para ellos. Más tarde esa noche, Rile intentó dormir en el puesto de mando en ruinas, pero los gritos, los breves, aún resonaban. La forma en que los Gorlax corrían, no de la derrota, sino de algo peor que la muerte. Le arañaba la mente.
Se despertó y descubrió que los humanos se habían ido. Sin mensajes, sin advertencias, sin agradecimientos, solo un rastro chamuscado hacia el siguiente valle. Y una única frase grabada en la pantalla de la consola de mando: cuando la Tierra envía soldados, significa que se te acabaron las opciones. Rile se recostó lentamente, un escalofrío recorriéndole la espalda. No estaban luchando por la supervivencia. Estaban haciendo limpieza. La galaxia empezó a susurrar, no en transmisiones oficiales ni en declaraciones diplomáticas, sino en canales clandestinos, comunicaciones del mercado negro y foros de guerra encriptados. El tipo de lugares donde los mercenarios compartían estadísticas de bajas y los señores de la guerra negociaban con sangre. Un mensaje seguía apareciendo en todos los sectores: la Tierra ha desplegado a Valkyrie. Y dondequiera que aparecía, le seguía el pánico. En los meses previos al incidente en la luna de Tarn, la Tierra era solo una especie impredecible del sistema Sol. Ruidosos, emocionales, obsesionados con la violencia, pero manejables, contenidos. Tenían poder, claro, pero era crudo, disperso, más apariencia que poder real. Esa ilusión se hizo añicos el día que Valkyrie descendió desde la órbita. No fue solo la aniquilación de la vanguardia Gorlax. Eso ya habría sido bastante impresionante. No, fue el método, la brutalidad, la velocidad, el completo desprecio por la diplomacia o el protocolo. La Tierra había enviado un mensaje, no a través de embajadores o tratados, sino a través de la muerte. De vuelta en la luna de Tarn, Rile fue retirado de las líneas del frente y trasladado al alto mando en órbita de Gleisa Prime. Su supervivencia, junto con el testimonio de Caín, lo hacían valioso ahora. Todos querían saber lo que había visto. ¿No dudaron?, preguntó la diplomática, ajustándose sus túnicas brillantes con dedos perfectamente cuidados. Su piel era demasiado suave. No había visto un campo de batalla en su vida. No, dijo Rile rotundamente. Ni siquiera hicieron una pausa. ¿Y cómo era su estructura de mando? Eficiente, comunicación mínima, un líder de escuadrón. El resto obedecía sin rechistar. No había lugar para la vacilación. La sala, llena de líderes del dominio, murmuró. Un almirante frunció el ceño. Hemos pasado décadas perfeccionando cadenas de mando de múltiples niveles en el campo de batalla. ¿Está diciendo que los nacidos en la Tierra se saltan todo eso? Rile asintió. Ellos son la cadena. La diplomática se inclinó hacia adelante. Capitán, en su opinión, ¿son leales? Rile dudó. Esa era la verdadera pregunta. No, la lealtad. Porque si los monstruos de la Tierra no eran leales, si no podían ser controlados. Son leales a la Tierra, dijo finalmente. No a nosotros, no al dominio. Solo a la Tierra. La sala quedó en silencio. Esa noche, Rile estaba solo en el balcón de sus aposentos temporales, mirando las estrellas. No podía dormir. No después de lo que había visto. Seguía pensando en el brillo rojo en los ojos de los nacidos en la Tierra, en la forma impasible en que luchaban, en la certeza absoluta de su violencia, y en la forma en que el soldado líder había dicho: somos una contingencia. ¿Qué clase de especie mantiene a soldados así en reserva? Caín lo encontró allí, con 2 bebidas en la mano. Le ofreció una. ¿Sabes lo que me asusta?, preguntó Caín en voz baja. Rile bebió un sorbo. ¿Qué? No celebraron. Ni después de la matanza. Ni siquiera un choque de puños. Fue como si ni siquiera lo sintieran. Rile asintió lentamente. Para ellos no es guerra, murmuró. Es rutina. En otro lugar, lejos del espacio del dominio, existía una sala de guerra diferente. En las profundidades de la superficie de Marte, en un búnker de mando de operaciones encubiertas, los verdaderos líderes de la Tierra se reunían. Sin banderas, sin discursos, solo datos. Una pantalla parpadeaba en rojo. Operación Valkyrie, tasa de éxito, 100%. Una de las generales, una mujer mayor con el pelo gris acero y un rostro tallado por décadas de guerra, habló sin volverse. ¿Alguna repercusión política? Ninguna protesta oficial, respondió un ayudante. Solo susurros. Están aterrorizados.
Bien, dijo la general. Eso significa que lo entienden. Se puso de pie, con las manos entrelazadas a la espalda. Recordémosle a la galaxia por qué nos mantuvimos en silencio todos estos años. Que piensen que estábamos durmiendo. Miró el mapa holográfico de los sistemas cercanos. Algunos hostiles, otros neutrales, unos pocos fingiendo ser aliados. Se olvidaron de lo que somos capaces, añadió con frialdad. Es hora de recordárselo. Otro icono rojo parpadeó en el mapa. Alerta de invasión. Sector 937. Levantamiento Corín detectado. La general sonrió levemente. Desplieguen a Valkyrie de nuevo. Sin supervivientes. El ayudante vaciló. Señora, ¿no aumentará eso la tensión con el dominio? La general se volvió lentamente. No me importa. Tocó un botón. El mapa se acercó. Cuando descendemos desde la órbita, no estamos enviando soldados. Estamos enviando advertencias. De vuelta en Gleisa Prime, Ryle recibió una transmisión privada. Sin código, sin firma, solo una línea de texto. Aún no hemos terminado. La sangre se le heló en las venas porque sabía exactamente quién la había enviado. Y sabía lo que significaba. La llamaban Instalación Cero. Sin coordenadas, sin registros oficiales, solo susurros entre los pocos miembros del personal militar de la Tierra autorizados siquiera a reconocer su existencia. En algún lugar profundo de la negrura fría del cinturón de Kuiper, un lugar excavado en un asteroide tan aislado que ni siquiera orbitaba un sol. Y ahí era donde fabricaban monstruos. El recluta Calen Bass tenía 23 años cuando fue elegido. No reclutado. Elegido. Esa fue la primera señal de alarma. No se alistó. No hubo formulario de alistamiento, ni discurso, ni bandera que saludar. Solo un golpe en su puerta a las 3:17 de la mañana y 2 personas con exotrajes negros indistintivos. Ha sido reasignado, dijo uno de ellos. ¿A dónde? Había preguntado Calen, todavía medio dormido. La mujer simplemente sonrió. Al futuro. Lo siguiente que recordó fue despertarse en la oscuridad. El entrenamiento no parecía entrenamiento. Parecía un castigo por un crimen que no había cometido. Les quitaron los nombres. A cada recluta se le asignó un número. Calen se convirtió en 7. No en una clase de cientos, solo de 22. El resto murieron en los primeros 30 días. Algunos por las condiciones, otros a manos de sus compañeros. La instalación cero no enseñaba supervivencia. Enseñaba dominación. Cada día era una nueva simulación. Escenarios de terror, emboscadas, toma de decisiones morales bajo estrés extremo. Pero las reglas cambiaban constantemente. Un día rescataban rehenes. Al día siguiente se les ordenaba ejecutarlos para salvar un activo más valioso. Y si dudaban, las consecuencias eran reales. A veces los rehenes eran otros reclutas. A veces no lo eran. De vuelta en Gleisa Prime, Ryle Vaughan miraba el paquete de datos encriptado que había llegado con el misterioso mensaje: aún no hemos terminado. En contra de todas las regulaciones del protocolo del dominio, lo abrió. No era solo un mensaje. Era una transmisión en directo. Granulada, temblorosa, un pasillo oscuro, gritos. Soldados nacidos en la tierra arrastrando algo. Alguien, un hombre, atado, ensangrentado, gritando en un idioma que Ryle no reconoció. Los nacidos en la tierra no reaccionaron, simplemente siguieron caminando. Entonces una voz sonó. Una voz masculina distorsionada, tranquila, escalofriante. Esto es lo que pasa cuando un valquirie duda. La transmisión se cortó. Ryle se quedó helado. Caín irrumpió en la habitación minutos después, jadeando. Acabamos de interceptar comunicaciones en un relé clandestino terrano, dijo. Uno de los soldados valquirie rompió el protocolo, desobedeció una orden de matar directa. ¿Y? Preguntó Ryle, aunque ya sabía la respuesta. Van a borrarlo. Ryle apretó la mandíbula. A uno de los suyos. Caín asintió. Sin piedad, sin juicio, solo eliminación. Por un momento, Ryle no dijo nada. Luego, en voz baja.
¿Qué clase de sistema mata a su mejor arma por mostrar una pizca de humanidad? Caín no respondió, porque ambos sabían la respuesta. La Tierra no quería soldados. Quería obediencia. Mientras tanto, en la oscura superficie de la instalación 0, Kallen, ahora Unidad 7, estaba sentado solo en su cámara de aislamiento reforzada. Las alarmas sonaban fuera. Su oficial al mando estaba muerto. Había tomado una decisión. Un pequeño acto de desobediencia. Había perdonado a un niño. Solo uno. Escondido entre los escombros durante una misión de barrido en Salar 9. Desarmado, solo, ninguna amenaza. Kallen había apartado su arma. Duró 2 segundos, pero la armadura lo captó. El traje lo grababa todo. Y ahora estaba marcado, no para una sanción disciplinaria, sino para su eliminación. Miró el frío suelo de metal mientras unos pasos resonaban fuera de su cámara. Sabía lo que venía después. Pero no tenía miedo. Ya no era como ellos. No era uno de ellos. Y eso, a los ojos de la Tierra, significaba que no era útil. Las luces se atenuaron. Una voz crepitó por el intercomunicador. Unidad 7. Tu designación ha sido revocada. Terminación en 60 segundos. Kallen respiró hondo. Una última oportunidad de hacer algo que no estuviera programado. De elegir. Y así, sin más, se movió. De vuelta en el espacio del dominio, una nueva alerta llegó al alto mando. Explosión no registrada. Sector del cinturón de Kuiper. No se reportan supervivientes. Pero alguien mentía, porque una única cápsula de escape se había liberado. Una pequeña nave, sin transpondedor. Y dentro, un hombre sangrando, destrozado, pero vivo. Su nombre era Kallen Vaz. Y ahora la galaxia tenía algo aún más peligroso que Valkyrie. Un nacido en la Tierra renegado, uno que recordaba que era humano. El espacio nunca se había sentido tan inmenso. Kallen flotaba en la cápsula robada, sangrando por las costillas, con la visión pulsando al ritmo de su corazón. Los autoinyectores médicos del kit de emergencia habían dejado de funcionar hacía 2 horas. La energía estaba al 30%. Estaba consumiendo oxígeno solo para mantenerse consciente. Pero estaba libre, y eso era nuevo. Ni siquiera sabía qué hacer con ese sentimiento. La última vez que había tomado una decisión, una de verdad, le había costado todo. El niño al que perdonó probablemente ya estaba muerto, pero ese breve instante de vacilación fue suficiente para que la Tierra quisiera borrarlo. Los entrenaban para actuar sin dudar, no sentir nada, matar sin pausa. Rompió la única regla que de verdad importaba, recordó lo que significaba sentir. Y ahora la Tierra nunca dejaría de cazarlo. ¿Hablas en serio? La voz de Caín se quebró en el puente de mando del crucero del dominio, el escudo de Isarahara. Un soldado valquirie renegado. ¿Vivo? Rile ni siquiera levantó la vista. Sus ojos estaban fijos en la telemetría en tiempo real de los sistemas exteriores. Una nave, pequeña, desarmada, a la deriva, alejándose a toda velocidad del cinturón de Kuiper. Pero dentro, clara como el día, había una biofirma que no podían ignorar. Nacido en la Tierra, genéticamente confirmado, con implantes Valkyrie activos. Un Valkyrie renegado es o un regalo, dijo Rile en voz baja, o una bomba de relojería. Caín hizo una mueca. ¿Y quieres traerlo aquí? Rile se giró. Ya estamos en guerra. Los Gorlaks se están reagrupando. Los sindicatos tantean nuestras colonias. La Tierra está mostrando los colmillos. Si este hombre es lo que creo que es, podría inclinar la balanza. ¿Crees que hablará? Creo, dijo Rile con cuidado, que podría odiarlos más que nosotros. Kallen no esperaba ser rescatado. Esperaba una intercepción, quizás una ejecución, un disparo limpio a través del casco y una lenta congelación en el vacío. Así que, cuando el crucero de recuperación del dominio apareció de la nada, casi se desmaya por la sorpresa. No porque lo encontraran, sino porque no lo mataron. Se despertó en una enfermería estéril, con los brazos inmovilizados y 2 guardias armados flanqueando su catre. Frente a él, el capitán Rile Vaughan estaba de pie, con los brazos cruzados y una mirada pesada.
Se supone que estás muerto, dijo Ryle rotundamente. Lo intenté, murmuró Kallen. ¿Cuál es tu nombre? Kallen hizo una pausa. Hacía tanto tiempo que no lo decía en voz alta que casi parecía falso. Kallen. Kallen Bass. Ryle asintió lentamente. Eres el primer nacido en la tierra que alguien ha visto de cerca que no venía con una orden de matar y una cuenta atrás. Debe ser tu día de suerte. No, replicó Ryle. Es el tuyo. El alto mando del dominio estaba dividido. La mitad quería que Kallen fuera ejecutado de inmediato. Sin riesgos. La ira de la tierra no valía la pena. La otra mitad quería mantenerlo oculto, estudiarlo, despiezar su tecnología, diseccionar sus implantes neuronales y sus rutinas de combate vinculadas a la IA. Pero Ryle vio algo más valioso. Kallen no era solo un soldado. Era un testigo. Lo que te hicieron, dijo Ryle en una sala de interrogatorios privada, no fue la guerra. Fue fabricación. Kallen rió con amargura. Esa es la idea. Despojarte de todo lo humano hasta que solo quede la función. Y sin embargo, aquí estás. Kallen levantó la vista lentamente. Sí, aquí estoy. Ryle se inclinó hacia adelante. Queremos exponerlos. Kallen parpadeó. ¿A la tierra? No. A la mentira de que son protectores. De que solo se involucran cuando es necesario. Queremos que la gente vea lo que Valkyrie es en realidad. No sobreviviréis. Quizás no. Pero si podemos cambiar el rumbo, tal vez nadie más tenga que convertirse en lo que te hicieron a ti. Por primera vez, los ojos de Kallen se suavizaron. Solo un destello. Pero estaba ahí. Esperanza. Mientras tanto, de vuelta en Marte, la grabación de los últimos momentos de la instalación cero se repetía en bucle. Un pequeño grupo de líderes de operaciones encubiertas de la Tierra observaba en silencio cómo la explosión destrozaba la pantalla. Ha sobrevivido, dijo uno de ellos. La general de antes entrecerró los ojos. Entonces lo encontramos y acabamos con él. Una voz diferente, más tranquila, más vieja, habló desde las sombras. No. Haremos algo mejor. Todos se giraron. Dejad que piensen que lo han salvado. Dejad que hable. Dejad que comparta nuestros secretos. ¿Por qué diablos haríamos eso? Porque el miedo no nace del silencio, dijo la voz con frialdad. Nace de la verdad. La general lo entendió entonces. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. Cierto. Que vean de lo que somos capaces. Se inclinó hacia adelante y dio la orden. Activen el protocolo Echelon. Comiencen a rastrear al traidor, pero no ataquen. Hizo una pausa. Y aseguraos de que sus pesadillas lo sigan. Kallen estaba sentado solo en sus aposentos a bordo de la nave del dominio, mirando la pequeña pantalla que le habían dejado conservar. Repasaba los archivos del dominio, actividad Gorlax, bajas civiles, traiciones políticas, el silencio de la Tierra. Sabía lo que venía después. Enviarían más valquirias. Y esta vez, no sería por la guerra. Sería por él. La calma no duró. Nunca dura cuando la Tierra está involucrada. 3 días después del rescate de Kallen Bass, un puesto de escucha clasificado del dominio cerca del borde exterior del espacio de Gleisa se silenció. Sin explosión. Sin llamada de socorro. Solo silencio. El tipo de silencio que sigue a algo rápido y quirúrgico. El capitán Ryle Vaughan leyó el informe 3 veces, apretando la mandíbula cada vez más. Las imágenes de vigilancia habían captado una sola imagen clara antes de que las cámaras se apagaran. Una sombra en la esclusa de aire. Humanoide, armadura negra, ojos rojos. No era Kallen, sino otro Valkyrie. La Tierra había enviado un nuevo escuadrón. No venían a la guerra. Venían a hacer limpieza. Kallen lo supo antes de que nadie se lo dijera. Lo sintió. Un dolor sordo en los huesos, como si un instinto enterrado hubiera sido arrancado a la superficie. Las unidades Valkyrie estaban sincronizadas con señales neuronales de onda profunda, lo justo para saber cuando otras estaban cerca. Se despertó empapado en sudor. «Están aquí», murmuró. Caín, que había sido apostado justo fuera de sus aposentos, enarcó una ceja. «¿A qué te refieres con ellos?»
Kallen lo miró directamente a los ojos. Mis reemplazos. En toda la nave de guerra del dominio, el escudo de Isarahara, la seguridad se duplicó. Se desplegaron escáneres de sigilo. Los radares orbitales se llevaron a su máximo alcance. Todos estaban nerviosos. Pero el problema no era detectar al equipo Valkyrie. El problema era que ellos no querían ser vistos. Querían estar cerca, ser íntimos, quirúrgicos. Ese era su método. No luchabas contra Valkyrie. Te dabas cuenta demasiado tarde de que ya estabas muerto. El capitán Ryle se reunió con Kallen en una cámara de guerra reforzada en el núcleo de la nave. No puedo protegerte, dijo Ryle sin rodeos. Kallen no se inmutó. No te lo he pedido. Entonces, ¿por qué no has huido? Kallen miró fijamente la proyección del puesto de escucha desactivado en la pantalla. Porque he terminado de huir. Y soy el único que sabe cómo matarlos. Ryle no respondió de inmediato. No le gustó cómo sonaba eso. Matarlos, como si no fueran personas. Pero cuando miró a Kallen, vio la verdad. No estaban entrenados. Estaban programados. ¿Qué necesitas? Preguntó Ryle finalmente. Kallen se giró lentamente, la luz roja de la pantalla reflejándose en las cicatrices de su mandíbula. Acceso completo a los esquemas de la nave, protocolos de movimiento. Necesito saber cómo os movéis para saber cómo se moverán ellos. ¿Fuiste entrenado con ellos? Fui entrenado contra ellos, dijo Kallen. Nos hicieron para matarnos unos a otros si uno de nosotros se volvía renegado. Ryle frunció el ceño. Eso es una locura. Kallen se encogió de hombros. Eso es la Tierra. El primer ataque llegó durante un reinicio de sistemas. Sutil, astuto. Un ingeniero de la enfermería fue encontrado muerto. Sin sangre, sin signos de lucha, solo un fino corte en la garganta y un implante neuronal dañado que había sido extraído quirúrgicamente. No se activaron alarmas. La nave ni siquiera había notado una brecha. Kallen examinó la escena en silencio. ¿Por qué llevarse el implante? Preguntó Caín, observando desde atrás. No solo vienen a por mí, murmuró Kallen. Están mapeando la nave. La están aprendiendo. El implante les da datos de autorización de seguridad. Se puso en pie, su voz de repente afilada. Tenemos que bloquear la IA central ahora. Pero ya era demasiado tarde. La nave parpadeó, las luces se atenuaron, y entonces una voz, no la de la nave, llenó el intercomunicador del pasillo. Tranquila, mesurada, masculina. Kallen Bass, estás marcado para reacondicionamiento. Regresa a la custodia de la Tierra inmediatamente. El incumplimiento resultará en la erradicación de todos los activos dentro de esta nave. Caín miró al techo. ¿Tu antiguo escuadrón acaba de secuestrar toda nuestra nave? El rostro de Kallen estaba pálido. No, no mi antiguo escuadrón. Miró a Ryle con algo parecido al miedo. Ese es Arabus. Ryle parpadeó. ¿Quién demonios es Arabus? Kallen tragó saliva. El primer Valkyrie. En los proyectos más secretos de la Tierra, había leyendas que incluso los Valkyries susurraban. Arabus no era solo un soldado. Era un prototipo. El que sobrevivió a todo. El producto perfecto del dolor, la programación y la psicosis quirúrgica. Sin vacilación, sin moralidad, sin lealtad, excepto a la misión. Ya no era un hombre. Era un botón de reinicio. Cuando los soldados Valkyrie fallaban, Arabus borraba el fallo. Y ahora estaba aquí por Kallen. Por todo el escudo de Isarahara, las puertas se cerraron de golpe. Las luces fallaron. El personal entró en pánico. Ryle activó los protocolos de bloqueo de emergencia y se volvió hacia Kallen. Dijiste que sabías cómo detenerlos. ¿Cómo? Kallen exhaló lentamente. Tengo que ir a donde él esperará que esté. Solo. No me matará de inmediato. Querrá reprogramarme. Caín se burló. ¿Ese es tu plan? ¿Simplemente caminar hacia la muerte? Kallen sonrió débilmente. No. Mi plan es recordar quién soy antes de que él intente quitármelo. Ryle dudó. Luego le entregó a Kallen sus códigos de mando personales. No te mueras, dijo bruscamente. Aún no hemos terminado de usarte.
Kallen asintió una vez, y luego desapareció en las entrañas de la nave. Detrás de él, las luces rojas parpadeaban como sangre en el agua. El cazador venía, y Kallen había terminado de ser la presa. El metal gemía como si sintiera dolor. Cuanto más se adentraba Kallen en las cubiertas inferiores de la nave, más sentía que caminaba hacia un recuerdo que nunca pidió. Las tuberías siseaban sobre su cabeza. Las luces parpadeaban. Sus pasos resonaban como fantasmas por pasillos olvidados. Aquí era donde vendría Arabus. No al puente. No a la armería. Aquí, en las entrañas de la bestia, donde la voz de la nave no llegaba, donde la vigilancia parpadeaba y moría, donde los hombres entraban y no volvían a salir. A Arabus le gustaba así, porque Arabus no estaba aquí para matarlo. Estaba aquí para borrarlo. Kallen llegó al sector de mantenimiento de motores y se detuvo. Con una mano se tocó el cuello. El implante bajo su piel palpitaba, respondiendo a una señal que solo un valquirie podía oír. Latía como un corazón. Pero no era el suyo. Era el de Arabus. Entonces las luces se apagaron. Por unos segundos, solo oscuridad, y luego, pasos. Pesados, lentos, decididos. El siseo de los sellos de una armadura al liberarse, y después, una voz. Tranquila, profunda, inhumana. Te has degradado, Kallen. Kallen dio un paso adelante, desenganchando la pistola que Rile le había dado. No es que fuera a servir de mucho. Desperté, dijo en voz baja. No, dijo Arabus desde la oscuridad. Tuviste un fallo. Una silueta apareció, de más de 2 metros de altura con una armadura de obsidiana, con placas que brillaban como aceite bajo las tenues luces de emergencia. Sin insignias, sin rostro, solo un casco liso con una suave rendija roja brillante donde deberían estar los ojos. La tierra te hizo fuerte, dijo Arabus. Preciso. Matabas de forma limpia, rápida, y entonces dudaste. Recordé quién era. Recordaste mal. Arabus se movió como una sombra, cruzando el espacio en un instante. Kallen apenas esquivó el primer golpe, un puño blindado que abrió un cráter en la pared donde acababa de estar su cabeza. La onda de choque lo desequilibró, haciéndolo derrapar por el suelo. Rodó, sacó la pistola y disparó. El proyectil de plasma golpeó a Arabus de lleno en el pecho. Nada, ni un tambaleo, ni siquiera un paso atrás. Trajiste una pistola, dijo Arabus, casi burlonamente. Realmente te han ablandado. Kallen apretó los dientes, arrojando la pistola. Siempre iba a ser cuerpo a cuerpo. Esa era la forma de los valquirie. Las armas eran solo ruido. Arabus se lanzó de nuevo. Kallen esquivó por lo bajo esta vez, barriendo la pierna del hombre más grande. Pero Arabus lo anticipó, girando en mitad de la caída y golpeando a Kallen en las costillas con un codazo brutal. El dolor explotó en el costado de Kallen. Costillas rotas. Cayó al suelo, jadeando. No estás luchando para ganar, gruñó Arabus. Estás luchando para demostrar algo. Kallen se obligó a levantarse, con sangre en la boca. Estoy luchando para seguir siendo yo. Se abalanzó hacia adelante, esta vez, no con velocidad, sino con imprevisibilidad. Del tipo que la tierra odiaba. Del tipo que intentaron arrancarle a golpes. Una serie de golpes salvajes, torpes, no calculados, pero llenos de rabia. Pilló a Arabus con la guardia baja. Kallen le asestó un puñetazo en el cuello, otro en el visor. Luego estrelló ambos puños en el puerto del implante en la espalda de Arabus. El punto débil que solo otro valquirie conocería. Arabus rugió, no de dolor, sino de furia. Olvidaste la misión, tronó Arabus. Yo elegí mi misión, espetó Kallen. El hombre más grande giró y agarró a Kallen por el cuello, levantándolo del suelo. Los pies de Kallen patalearon, su visión se oscurecía. Podía sentir la interfaz del implante hundiéndose. Arabus estaba intentando reescribirlo en tiempo real, intentando ponerlo de nuevo en línea. Estaba perdiendo. Y entonces, desde las profundidades de la nave, una voz crepitó por las comunicaciones. La voz de Caín. Kallen, estamos conectando. La IA de la nave está de nuevo bajo nuestro control.
¿Necesitas apoyo? Kallen no podía responder. Su tráquea se estaba cerrando. Luego, la voz de Rile, firme y grave. Podemos ventilar el sector. Solo da la orden. La mente de Kallen se aceleró. Miró el visor rojo brillante de Arabus y, por primera vez, vio vacilación. No me quiere muerto. Todavía no. Esa era la clave. Kallen alcanzó el panel de anulación de emergencia a su lado, estrellando su codo contra él. Bloqueo del sector desactivado. Luego articuló dos palabras en la comunicación, apenas respirando. Hacedlo. Fuera. Rile pulsó el comando sin dudarlo. Las paredes explotaron hacia afuera en un rugido repentino y ensordecedor. Atmósfera desaparecida. Presión cero. Kallen y Arabus fueron arrojados a través de la cámara. Kallen se aferró a una tubería, con las piernas casi arrancadas por la fuerza. Arabus rodó, todavía demasiado pesado para ser arrastrado lejos, pero desorientado. Kallen activó su última carta. Una baliza de pulso arrancada del núcleo del motor de la nave. Se encendió en el camino de Arabus. La explosión iluminó todo el sector. Cuando el humo se disipó, Arabus se había ido. No muerto, pero desaparecido. Rile encontró a Kallen minutos después, apenas consciente, sangrando por media docena de sitios, con el traje roto y chamuscado. ¿Lo mataste?, preguntó Rile. Kallen negó con la cabeza débilmente. No. Caín lo ayudó a levantarse, aturdido. Entonces, ¿dónde está? Kallen levantó la vista, con los ojos vidriosos. Ahora lo sabe. ¿Sabe qué? Kallen tosió, sonriendo a través del dolor. Que no volveré. Nunca. Pero en las profundidades del vacío, a la deriva, Arabus no estaba muerto. Su armadura chispeó. Sus sistemas se reiniciaron. Su visor rojo parpadeó una vez, luego otra. Miró a las estrellas. Y por primera vez, sintió algo. Confusión. Duda. Un fallo. La guerra debería haber terminado. Después de que Arabus fallara, después de que Kallen se mantuviera firme y rechazara el reacondicionamiento, la mayoría de los gobiernos racionales se habrían retirado, recalibrado, tal vez incluso habrían buscado la paz. Pero la Tierra no era racional. La Tierra redobló la apuesta. El dominio interceptó la transmisión 48 horas después, encriptada, enterrada bajo señales de radiación ocultas en llamaradas solares. El mensaje era claro: Operación Lluvia Negra autorizada. Desplegar Valkyrie clase Omega. Protocolo de erradicación total. Rile miró la pantalla, con las manos apretadas en puños. Ya no solo vienen a por Kallen, dijo. Vienen a por todos nosotros. El rostro de Caín palideció. ¿Por qué? Kallen se adelantó, con el cuerpo todavía envuelto en vendas, la armadura apenas manteniéndose unida. Porque rompí la ilusión, dijo. No necesitan reprogramarme. Me necesitan muerto. Y necesitan que la galaxia olvide que alguna vez existí. Rile asintió lentamente. Lo que significa que van a hacer un ejemplo de esta nave, esta tripulación, este sistema. Cristalizarán Gleisa Prime si eso significa mantener el control, añadió Kallen. Nadie discutió porque todos sabían que era verdad. El Consejo del Dominio se reunió en sesión de emergencia. Las opiniones se estallaron. Algunos exigían que Kallen fuera entregado de inmediato. Otros insistían en que ahora era un símbolo, una oportunidad para unificar los imperios fracturados contra la creciente dominación de la Tierra. Rile interrumpió los gritos. La Tierra no teme la rebelión, dijo. Teme la verdad. Kallen estaba a su lado. No son dioses, dijo. Sangran. Lo he visto. Se rompen. Y han cometido un error. Me entrenaron para ser como ellos. Miró alrededor de la cámara. Pero olvidaron quitarme el alma. Silencio. Luego, uno por uno, los miembros del Consejo comenzaron a ponerse de pie. Y votaron no para rendirse, no para huir, sino para resistir. La flota de la Tierra llegó 6 días después. No cientos de naves, solo 12. 12 elegantes naves negras, cada una del tamaño de una ciudad. Sin insignias, sin marcas,
solo metal frío y el tipo de silencio que te decía que ya habías perdido. A bordo, valquirias de clase Omega. Las iteraciones finales. No soldados, sino extinciones andantes. Mientras la flota del dominio se apresuraba a prepararse, Kallen tomó un camino diferente. Se deslizó de nuevo a las cubiertas inferiores. Solo. Encontró la vieja cápsula en la que había llegado. Se sentó allí, con los ojos cerrados, pensando, no en la guerra, sino en ella, la niña que no mató, aquella cuyo nombre nunca supo. El momento en que dijo no, esa chispa de piedad, esa pequeña llama de rebelión, esa fue la semilla de todo. Y la tierra odiaba esa semilla más que a nada porque no podía controlarla. Abrió los ojos y tomó una decisión. Voy a ir a por ellos, le dijo Kallen a Ryle horas antes de la batalla. ¿Qué? Espetó Ryle. No puedes entrar en su flota. Te destriparán. No, dijo Kallen en voz baja. Me escucharán. Porque sigo siendo uno de ellos. Sigo siendo su fantasma perfecto. Caín frunció el ceño. ¿Vas a convencerlos de que se retiren? Voy a mostrarles en que nos convirtió la tierra, en que se están convirtiendo. Ryle dudó. ¿Y si no les importa? Kallen se giró, su rostro tranquilo, casi en paz. Entonces moriré de pie como un hombre, no como una máquina. Fue solo. Sin nave, solo una cápsula de descenso sigilosa adaptada de la tecnología del dominio. Se lanzó directamente hacia la nave de mando de la flota terrestre, con nombre en clave NATE. Y por razones desconocidas, le permitieron atracar. Sin armas, sin guardias, solo un largo pasillo. Y al final, el consejo de los verdaderos amos de la tierra. No vestían uniformes. No se sentaban en tronos. Solo 12 figuras frías en una mesa de metal con Arabus de pie, en silencio, detrás de ellos. Su armadura chamuscada, su casco agrietado, el visor parpadeando. Kallen dio un paso adelante. La tierra se está muriendo, dijo suavemente. Un consejero enarcó una ceja. Controlamos 20 sistemas. Controláis el miedo, replicó Kallen. Pero el miedo siempre se vuelve hacia adentro. No dijeron nada. Miró a Arabus. Dudaste, dijo Kallen. El visor se contrajo. Lo vi, añadió Kallen. Ya no está seguro, y eso es suficiente. Una duda, un latido, un aliento humano. Arabus no dijo nada, pero no se movió. Y Kallen lo vio en su postura, sutil, pero real. Estaba fallando de nuevo. El consejo se puso tenso. Es un virus, escupió uno. Es la evolución, susurró otro. Kallen se acercó más. Queríais el control, pero construisteis algo mejor. Creasteis armas con alma. Y ahora recuerdan. Silencio. Entonces Arabus habló. Recuerdo. Su voz no estaba filtrada. Era humana. El consejo entró en pánico. Se gritaron órdenes. Kallen no corrió. Arabus levantó el brazo, pero no para matar. Se giró y disparó al consejo, uno por uno. Limpio, final, silencioso. Kallen no lo detuvo, porque no era un golpe de estado. Era una liberación. Cuando terminó, Arabus lo miró y, por primera vez, se inclinó. Misión cumplida, dijo. Nueva directiva. Kallen se adelantó, colocando una mano en la placa del hombro rota. Vive. La flota de la Tierra nunca disparó un solo tiro. Dieron media vuelta y se fueron sin decir una palabra. De vuelta en el espacio del dominio, Ryle recibió la transmisión encriptada, estructura de poder de la Tierra disuelta. Unidades Valkyrie autónomas desactivadas. No se requieren más acciones. Caín exhaló. ¿Qué demonios ha pasado? Ryle sonrió levemente. Kallen no empezó una guerra, dijo. Terminó una. Meses después, los susurros se extendieron por el espacio neutral sobre un hombre con una armadura oscura que viajaba de mundo en mundo, ayudando a refugiados, derrocando a señores de la guerra, desapareciendo sin agradecimientos. Algunos decían que era un mito. Otros, que era un fantasma. Pero los niños que salvó, lo llamaban el Valkyrie que recordaba. Y eso era suficiente.